Hola, muy buenas. Es para nosotros un placer, para el doctor Gabriel Rip y un servidor, el doctor Julio Castro, traer una entrega más de su tan visto y agradable programa, Análisis Síntesis, que trata con la motivación, trata con el éxito, la felicidad, llevar el ánimo de todos, lo que es el proceso de vida, o sea, cómo se desarrolla el psiquismo en el ser humano y cómo a través de ese desarrollo se genera la vida social, la vida familiar y la vida laboral. O sea, las relaciones humanas en el trabajo, las relaciones humanas en el hogar, la familia, en los vecinos, las relaciones humanas en la vida social, en el ánimo y en el ámbito de la sociedad. Cómo se desempeña cada quien en la búsqueda de la felicidad, el éxito, porque eso es lo que aspiramos todos aspiramos a la realización personal, a la realización en términos de todo lo que uno puede llegar a hacer, tratar de llegar a hacerlo. La meta de nosotros es la felicidad, el éxito. En ese ánimo hay un elemento importante en el hogar, en la familia, que desempeña la labor de dirigir la orientación del ser humano. Por 9 meses, generalmente 40 semanas, 42 semanas, a veces antes, pero generalmente la frecuencia es que por 40, 42 semanas, 9 meses, vamos a pensar en los meses, 9 meses lunares, como cuentan algunos ginecobstetras, se desempeña y se desarrolla un ser humano en el seno de una persona que acoge esa dinámica y va generando vida, va generando sociedad, va generando intercambio. Por esto que la madre juega un papel tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Cada quien siempre tiene presente la madre y cada quien invoca a la madre inclusive cuando hay momentos de angustia, de estrés, de ansiedad. El sujeto dice, ay, mi madre, que es una expresión que en cierta forma alivia y recuerda la relación que desde el útero, esa seguridad que hay ahí, se genera el psiquismo, se genera el cuerpo. Y el cuerpo en ese sentido juega un papel importante porque es lo que nos identifica como seres humanos. Cuando usted ve a una persona, la evidencia es su cuerpo, la forma de su cuerpo, el estado de su cuerpo, y entonces a partir de ahí usted toma posiciones con relación a él y esa persona toma posición con relación a cada uno de nosotros. La corporalidad, o sea, lo que se llama la somatividad, es lo que es el elemento evidente, lo que nos informa, y entonces a partir de ese informe, nosotros adecuamos apropiadamente nuestro psiquismo, nuestro estado de ánimo, nuestro humor, nuestras reacciones, a partir de lo que es el proceso de somatividad, o sea, habeas corpus. El cuerpo habla por sí mismo, pero además tiene que formarse un psiquismo y ese es el factor que precisamente la madre induce en el niño y en la niña a través desde el seno materno hasta el seno en sentido general lácteo. La relación del seno cuando el niño tiene que lactar y allí en ese proceso de amamantamiento comienza a decir mama, comienza una etapa oral donde el niño y la niña comienzan a entender lo que es un elemento siempre vigente, que es la gratificación oral, que es tan importante en la subjetividad, que garantiza lo que es la tranquilidad, garantiza la reducción del estrés, de la ansiedad, de la angustia. Por eso
En ausencia del seno materno, algunos niños, unas niñas, introducen un dedo, introducen un paño, introducen un dedo con un paño, con un juguete. A esos son objetos de transición hacia el desarrollo del psiquismo, hacia el desarrollo de la subjetividad. Por esto, queremos felicitar desde el programa la maternidad. Queremos felicitar a las madres porque por algo las madres son más celebradas que los padres, porque mantienen un vínculo siempre perenne, tanto con el niño como con la niña, sobre todo más con las niñas. Las niñas siempre son más inclinadas hacia la relación siempre con la madre. Por eso felicitamos este día, esta fecha de conmemoración que honra a las madres y honra a la familia. Hoy día nosotros tenemos que poner énfasis en la familia porque es el núcleo de la sociedad que integra los elementos importantes que entonces transitan en la sociedad y generan todo lo que es el proceso de producir sociedad, asociatividad. Entonces, estamos en una fecha de celebración. En ese orden, queremos felicitar al cooperativismo. El cooperativismo que a través de Robert Owen desarrolló un movimiento en el mundo entero de cooperación. Y esa cooperación, tal y como dice el himno del cooperativismo en la República Dominicana, es uno a uno. Uno a uno va sumando y uno a uno van incorporando lo que son la posibilidad de generar esa riqueza que genera el cooperativismo. Por eso saludamos el mensaje que el presidente de la Cooperativa Nacional de Maestros, CONAMA, el profesor Santiago Antonio Porte, ha dirigido a todas las madres del mundo y sobre todo a las madres de la República Dominicana. Queremos entonces enviar este saludo desde Políticas Públicas, desde Análisis y Síntesis, para entonces garantizar que tenemos maternidad responsable. Enviemos un mensaje a través de nuestro presidente Santiago Porte. Ahí tenemos el mensaje, ahí tenemos lo que ha sido el deseo de generar bienestar biopsicosocial, que es verdaderamente el principio de la salud. Este mensaje reza de la siguiente manera. En este Día de las Madres, extiendo mis más sinceras felicitaciones a todas las madres dominicanas y de manera especial a las que forman parte de la gran familia de CONAMA. Su amor, entrega, fortaleza y compromiso constituyen un ejemplo permanente que inspira a nuestras familias y a toda la sociedad. En nombre del Consejo de Administración, les expresamos nuestro reconocimiento y gratitud por la invaluable labor que realiza cada día. Que Dios le conceda salud, bienestar y muchas bendiciones junto a sus seres queridos. Profesor Santiago Porte, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Nacional de Maestros. Gracias y generemos ahora un proceso de comunicación efectiva a través de nuestro programa Análisis y Síntesis. Vamos a una pausa y luego continuamos con la entrevista de una persona, Will Ball, pero que cariñosamente ha ganado el prestigio a través de Bill Wall. Hola, apreciados. Es para nosotros un honor, para el doctor Gabriel Rick y el doctor Julio Castro, traer una entrega más de Análisis y Síntesis, entendiendo que en este tiempo en el cual se presta a especulaciones, a desinformación, presentar una persona como Bill Wall,
con la experiencia histórica impactante en el presente y de cara al futuro. Entonces hemos tenido una serie de eventos que preocupan a, sobre todo, ciertas élites que tienen que ver con decisiones importantes en el plano financiero que determinan el plano político y determinan el quehacer social, o sea, el día a día de la sociedad. Cómo se satisfacen las necesidades y los intereses de la sociedad, del pueblo llano, dependiendo precisamente de decisiones que emanan de unos niveles que eh, determinan dirección por más de 10 y 20 años. Estamos hablando de aspectos estratégicos, y entonces en ese sentido, los seres humanos estamos en necesidad de em, satisfacer nuestras necesidades diarias, lo cotidiano. Pero ¿qué ocurre? Que lo cotidiano depende de lo que se ha trazado a nivel de una línea estratégica, un panorama que garantice lo que es el abastecimiento, sobre todo de aquellos elementos que satisfacen lo, lo prioritario. Y entonces por eso es que hay tanta queja. Hay quejas en todos los niveles. En las investigaciones de campo he encontrado quejas en todos los niveles y en los partidos en todos los niveles. Crisis interna en uno, insatisfacción de las bases en otro, encuestas que, aunque han sido metodológicamente apropiadas, sin embargo, cuando se analiza, hay un poco de prácticas observables. O sea, no hay buenas prácticas en sí en cuanto sobre todo esas encuestas que son por muestreo. Las encuestas por muestreo son muy delicadas y tenemos que llamar la atención sobre los que financian eso, porque pueden salir estafados, que luego lo que nos referimos es que precisamente la verdadera encuesta se da en el proceso de sufragio, en el momento en el que cada quien con su conciencia personal establece quién quiere que dirija los destinos desde el nivel central, el nivel de legisladores y el nivel central, que es el ejecutivo, donde emanan precisamente las directrices ejecutivas que a través de un presupuesto, una nómina, todos esos elementos que son importantes para generar la logística necesaria de gobernabilidad y gobernanza a un nivel que hoy se habla del gobierno corporativo. Ese es el término casi que un ejecutivo tiene que tener cierta visión y una preparación en lo que es el gobierno corporativo, que tiene precisamente serias manifestaciones logísticas y de estrategia a largo plazo, no son a corto plazo. Entonces, tenemos una persona altamente preparada, el amigo y colega Bill Wall. El público es tuyo. Buenos días, Julio, un gratísimo placer acompañarte aquí. Yo sé tus inquietudes, te felicito por el interés que tiene de informar al público dominicano. Es muy importante que estemos conscientes de que formamos parte del mundo, que tengamos un criterio propio, que tengamos un sentido de nacionalidad propio, en un mundo que sabemos que somos un país pequeño, estamos ubicados en un lugar estratégico, pero somos pequeños. Nuestra historia bien prueba que hemos cambiado de mano como la moneda falsa sin ser falso por mucho tiempo. Los países europeos dominaban y se cambiaban esto según sus intereses. Y luego, claro, surge la gran potencia de Estados Unidos, que ya no es solamente el Caribe, sino el mundo entero. Y precisamente lo que estamos viviendo ahora es un cambio del mundo que hemos conocido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el gran ganador es Estados Unidos de América,
los países europeos quedan altamente endeudados precisamente a Estados Unidos. América, la potencia última, el gran imperio británico que llegó al cenit en 1920, ya para 1945 había caído totalmente, y en ese periodo tanto el imperio británico como el francés empezaron a perder su colonia con un movimiento de independentista, tanto en Asia como en África, como lo demás. Lo que había sucedido con España aquí a principios del siglo XIX, esos imperios van cayendo. Es decir, que la evolución que Charles Darwin, yo creo mucho en ese concepto de la evolución de las especies. Yo lo llevo un paso más allá, yo hablo de la evolución de las sociedades. A medida que las especies van evolucionando y van adquiriendo conocimiento, y por supuesto van desarrollando tecnologías muy avanzadas, las cosas cambian, y cambian mucho más rápido que el elemento biológico, obviamente. Y en este mundo, con todas las comunicaciones como están avanzadas, los teléfonos, la inteligencia artificial, en fin, son cambios muy rápidos que las generaciones como la nuestra y las que nos siguieron a nosotros aún se quedan atrás, porque los cambios son demasiado violentos y demasiado rápidos para poderlo asimilar, ¿no? Sobre todo en un mundo nuestro que era muy disciplinado, que había consecuencias cuando niños si no nos comportamos, que había que respetar a los mayores sin entender lo que era ser mayor, pero había que respetarlo, que era una forma de reconocer que era una persona que tenía mucho más experiencia que uno, que sabía más que uno, y asumíamos siempre que deseaba lo mejor para nosotros, una forma de guiarnos. Hoy se cuestiona todo, la información que nos llega no es fidedigna en gran parte. Programas como esto son excepciones realmente, porque no es que tratamos de cambiar a nadie, sino compartir nuestras experiencias y crear esa inquietud de que el mundo sigue cambiando y que aún a la edad de uno, no voy a mencionar mi edad, pero la edad de uno tiene que adaptarse. Si no se adapta, no puede vivir, no puede beneficiarse de los adelantos. Entonces vemos que el mundo que se creó a partir del 45, 46, las Naciones Unidas, que fue una creación resultante de esa Segunda Guerra y fue hecha por los países que ganaron esa guerra. Hoy la filosofía y realmente la formación de esos países y el poder de esos países ha ido cambiando. Han surgido otros países también. Entonces vemos que ese orden que se crea a partir de los 45, 46, crean dentro de dos bloques. El bloque soviético, que era la gran potencia que había derrotado a Alemania, y Estados Unidos, que crea la única superpotencia. O sea, para mí, yo considero que Estados Unidos será la última superpotencia como tal. Es decir, una potencia que domina el mundo, que tiene base en todas militares en todas partes del mundo, cuya moneda es la moneda base para el comercio internacional y la finanza. Eso era otra época. Estamos hablando realmente de hace 80 años. Entonces, tenemos una situación que nos conformamos. Los años 50 fueron lo blanco era lo bueno, lo negro era lo malo, la película del oeste, el malo vestía, bueno, tú haces el papel de malo en la película hoy, pero en fin, todo estaba claro, esto así. Y las Naciones Unidas se crea como un ente donde había fallado la Liga de Naciones anteriormente, un ente para tratar de evitar guerra, una guerra mundial, no necesariamente guerras pequeñas, sino una guerra mundial devastadora, porque ya sabemos para el año 45 que existen las bombas atómicas. Ya entramos en la era nuclear, donde una guerra ya es acabar con el mundo. Entonces, esto es el temor que en los colegios en Estados Unidos, los años 50, decía, si tiene una bomba, ustedes se meten debajo de los escritorios y todo ese tipo de cosas, que realmente era un poquito infantil, ¿no? Porque era una manera de protegerse, pero no de un ataque nuclear, pero era mantener la gente preparada para el final del mundo. Y nos conformamos con eso, no había problema, eso es una cosa que no va a llegar y demás. Y seguimos ahí.
las Naciones Unidas nunca se hicieron para imponer nada, se hicieron para dirimir que los países pequeños pudieran tener en la Asamblea General voz y voto y más nada. Y había que tener un grupo privilegiado, que era el Consejo de Seguridad, que lo manejaban los 5 países que ganaron la guerra, de los cuales realmente la ganaron 2, porque Gran Bretaña, que estuvo del comienzo, quedó muy debilitada. Francia fue invadida por Alemania, perdió su identidad realmente durante ese periodo, y China, interesantemente, que venía de un nivel muy pobre y estaba muy pobre, pues la representa Taiwán, porque los americanos no consideraban que los chinos, en las condiciones que estaban, y más con un comunismo naciente, entonces prefirieron poner Taiwán. Es decir, que los chinos, que tenían más de 1.000 millones de habitantes, lo representa una isla con no llegaba a 1 millón o 2 millones. Entonces, el mundo se crea ahí, y esos países tienen el derecho al veto. Quiere decir que, aunque sean las Naciones Unidas, que representa a todos los países y todos pueden hablar, realmente la controlan los ganadores de la guerra. Pero ¿qué sucede con esos ganadores hoy? Bueno, ahí debería estar la India, que es el país hoy más poblado aún que China, con más de 1.500 millones y una de las 7ª o 5ª economías del mundo. No está representada ahí. Brasil en Latinoamérica, que es un país que representa un núcleo importante de este continente, con más de 220 millones de habitantes, debería estar en esa comisión. Y esa comisión debería ampliarse algo. Pero fíjate, tío, que todos los países poderosos tienen grupos, el G7, el G10, el G20, todos quieren mantener una hegemonía de influencia, sea porque tiene una moneda fuerte, moneda de reserva, como el euro, como el yen, como el mismo yuan, que no se usa mucho, chino, el dólar, la libra esterlina, y todos quieren tener todavía eso, pero no tienen los países como Gran Bretaña, Francia, no tienen el poder económico ni el poder militar para tener ninguna influencia. Solamente tienen un voto que apoya a un bando, que es Estados Unidos, o al otro bando, que era Rusia, lo tradicional. Pero ¿qué sucede que nadie esperaba? El surgimiento de China. China, una cultura milenaria, una cultura cerrada, no es como el mundo nuestro abierto, no es como el mundo democrático, no es como el mundo de Estados Unidos, que asimila diferentes culturas y crea una mezcla de cultura única, que es lo que la hace en gran parte ser la superpotencia, porque Estados Unidos influye al mundo en las artes, en el cine, en la música, en muchísimas cosas, porque tiene influencia de todas partes, pero a la vez todas las otras partes influyen en la sociedad dominicana. Los latinoamericanos es un grupo hoy muy importante. El español es común. Los italianos han sido siempre un elemento. Es decir, tienen una mezcla del mundo. Entonces era el país con un tamaño de casi 10.000 millones de kilómetros cuadrados, con todos los recursos naturales habido por haber, y se encuentra en esa posición en el 45, cuando el mundo estaba destruido. ¿Cuáles eran los competidores? Alemania, como el país fuerte industrial, devastado. Japón en Asia, como de nuevo el país, no era muy grande, pero era industrializado y muy desarrollado, destruido. Y claro, Gran Bretaña y Francia perdiendo su imperio, que era lo que le dio la grandeza, las materias primas, todo el dominio territorial, y han perdido eso, y queda Estados Unidos, realmente, porque Rusia es una sociedad cerrada. No se fortalece la sociedad recibiendo inmigración de fuera, ni los rusos tampoco salían fuera, quedan ahí. 17 millones de kilómetros cuadrados, con muchos recursos naturales, pero no es una superpotencia. Ni la geografía le permite, puesto que si va a salir del Mar Negro, tiene que cruzar por territorio turco, tiene que pasar por el Bósforo, y eso lo maneja Turquía. Si sale por el Mar Báltico, todos los países que están en el Mar Báltico hoy pertenecen a la OTAN. O sea, eso es un lago.
y le queda entonces la salida del norte del mar de Barents, pero que esa es una situación con el puerto de Arcángel y Murmansk, que en invierno el frío y la congelación no le permiten mucha flexibilidad para entrar en el océano Atlántico, que tiene que pasar pues por Noruega, Groenlandia, Gran Bretaña al norte, todo eso. Es decir, que no tiene la potencia. Estados Unidos, su posición geográfica le permite ser una potencia mundial, una superpotencia, porque tiene los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. En la Segunda Guerra Mundial, que no tenía interés al inicio de participar, se encuentra con que se convierte en casi un imperio con colonia, que ellos no llamaban colonia porque era contrario a su principio, ¿no? Pero lo dominaban económicamente y obviamente militarmente, y creó base en todas partes. La Armada americana siguió la lección de la Armada británica de dominar el mundo con los mares. Es decir, el mundo va así y lo aceptamos y seguimos, pero vamos cambiando y van cambiando las condiciones y van creciendo los países. Si hoy nos encontramos ante una situación donde China quiere pues sencillamente ubicarse donde ellos consideran que le corresponden por su tamaño, por su economía, por ser el país mayor productor del mundo de bienes, por ser el país que realmente más exporta, en fin, y obviamente quiere tener. Pero yo no creo que China aspira a dominar el mundo, a sustituir a los Estados Unidos, porque ya el mundo cambió. El mismo Estados Unidos no puede continuar siendo el policía del mundo, no tiene los recursos. Estados Unidos tiene una deuda externa de 37 trillones de dólares. Ese dinero que circula, que la gente depende del dólar, lo debe el Estados Unidos. La reserva del Banco Central en dólar aquí es dólares que le debe el valor Estados Unidos a República Dominicana. Es decir, que tiene su ventaja, pero tiene, como la energía eléctrica, el polo negativo y el polo positivo. No es solo positivo. Entonces vemos que hay un país, Estados Unidos, que va debilitándose. Se va debilitando porque obviamente surgen países con más ventajas competitivas, y Estados Unidos, a medida que un país se desarrolla, pues ya hay una serie de trabajos, de empresas que ya no pueden competir, los salarios son muy altos. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que paga la industria automovilística de Estados Unidos por hora, que tiene unos sindicatos obreros desde casi el comienzo del siglo pasado muy fuerte, pues seguramente vamos a ver que un empleado de una fábrica de esa le pagan como $50 la hora. Es imposible competir con países que surgen, que tienen un consumo interno muy fuerte como China, que empieza a vender primero en China y después sale de China. Estados Unidos tiene una población de unos 350 millones, China de más de 1.400. A medida que la población china va saliendo de la pobreza, por la evolución económica, por la producción industrial, por todas las tecnologías que ellos van captando. Primero la copiaron del mundo occidental, la copiaron de los americanos y de los europeos, pero ya hoy tienen una tecnología propia avanzada. Entonces, y tienen recursos. Entonces, tú ves que ese país no es que ellos intenten dominar el mundo, es que la fuerza que han logrado tener por su base de población, por su ubicación en Asia y demás, pues lo lleva ahí, lleva como los buques en el mar, que tú mides el tonelaje por desplazamiento, lo que el buque desplace de agua en el mar, ese es su peso. Pues lo mismo, es natural. Estados Unidos es muy difícil que ellos acepten, sobre todo cuando viene un movimiento nacionalismo extremista, como el que apoya Trump, de haber sido grande, de ser grande, de continuar siendo grande. Y nos enfrentamos hoy a una situación sumamente delicada. Sabiendo que Estados Unidos no puede continuar siendo la gran superpotencia, va a tener que ir bajando su tono y que va a tener que aceptar que China es una potencia.
y que hay que depender de ella, porque China lo que ha hecho inteligentemente es que el mundo depende de China, de los productos chinos. Vámonos aquí a República Dominicana. Esos galpones enormes de tiendas de productos chinos. Aquí realmente los chinos no han invertido nada. No ha sido como países como Brasil, que han invertido en infraestructuras para conseguir materia prima, por ejemplo, minería de hierro, lo mismo con Perú, en fin, y han hecho y están haciendo una infraestructura de vía férrea para no tener que cruzar el canal de Panamá y llevar todos esos productos hacia el Pacífico. Fabrican el puerto de Chancay, a 80 kilómetros al norte de Lima. Es un puerto extraordinario, pero no es un puerto militar. Es para traer los productos chinos y llevarse la materia prima. Y está clave porque está en un punto donde el puerto tiene un túnel, no para los vehículos de motor, sino para trenes y vehículos pesados para traer los productos que vienen por buque, pasar bajo tierra y lo llevan a un centro de acopio que está en la autopista panamericana, la que viene desde Alaska y termina en la Patagonia. De ahí está en un punto céntrico donde puede ir hacia Ecuador, Colombia, Venezuela, o hacia el sur, hacia Perú, Chile, bueno, está en Perú, Chile, Brasil, y todo es como acopio ahí. Y no tiene que pasar por el canal de Panamá. Primero hay buques que esos buques enormes que no caben por el canal de Panamá. Estados Unidos tiene que darse cuenta que le ha quedado en el mundo, en astillero, como un 4 a un 5% de la producción de naves en el mundo. Y el 99% son militares porque el gasto de Estados Unidos, todo lo que compran tiene que ser producido en Estados Unidos para la defensa. Entonces, China produce un 36 a un 38% de los navíos que hoy circulan en el mundo. Japón un 20%, Corea del Sur un 16, un 16. Entonces Estados Unidos ya no es el país de los 47, de los 50, que producía esos buques enormes y cosas por el estilo. Eso ha decaído. Si te va al sistema de transporte, tú ves el sistema de transporte europeo con los trenes ultra rápidos, lo copian los chinos, tienen 40.000 kilómetros de vía férrea ultra rápida en China, 40.000 kilómetros. Más que todo el resto del mundo en trenes rápidos que se inventan en Francia, Alemania, todo ese tipo de cosas. Ellos adoptan esas tecnologías y como tienen el territorio, lo utilizan. Es decir, es otro mundo. Tal vez no con la intención de dominarlo militarmente, nada, porque ellos no tienen interés en integrarse con el resto del mundo, contrario a la economía americana. Los americanos, por tener un territorio muy grande y surgir, digamos, a final del siglo XVIII con su independencia, necesitaban el flujo de personas que llegaran. Y llegaban personas, perdón, de Europa, técnicos, venían trabajadores, pero también venían técnicos, y durante todo ese periodo de los últimos 250 años, por las persecuciones en Europa y demás, han venido talento que han creado Estados Unidos. Y luego de Asia, es decir, tiene las dos partes. Atractivo porque democracia, tiene derecho a todo, puede trabajar, hay empleo, hay comida. Sí. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias, amable público, apreciado público y exquisito público. Hemos estado haciendo una panorámica basada en los antecedentes de lo que hoy está aconteciendo, para que podamos entender. Y ese recorrido es sumamente valioso porque tiene una metodología histórica que ha precisado los elementos que sirven de base para el impacto y la influencia que hoy tenemos de cara al futuro de precisamente que nos gobierna y al futuro de los gobernados, las futuras generaciones. Bill Wald, con ustedes. Bien, pues, hablando, y tú lo has puesto muy bien sucintamente, estamos en el mundo de hoy y lo que todos sabemos es la incertidumbre que hay. Hay una volatilidad enorme, representan cambios significativos, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. El mundo que entendíamos, leyes internacionales,
multilateralismo, eso se está cambiando a arreglos bilaterales. Estados Unidos ha mostrado un movimiento que es lo que crea la democracia. La democracia muchas veces desestabiliza porque cuando hay un cambio de gobierno de creencias políticas o geopolíticas diferentes, forma un cambio bastante grande. Y eso no sucede en la democracia ya desarrollada, pero en Estados Unidos tenemos el fenómeno, le dijo claramente, eso es, y debemos de introducir en los colegios la historia dominicana, que es muy interesante, muy rica, es muy diferente en algunos aspectos a otros países, y debemos tener eso como base de saber de dónde venimos y quién ha hecho qué, que amerite que no se olvide. Pero el nacionalismo tenemos que verlo en el momento actual. La contribución de cada uno de nosotros en manejar la situación actual, en mantener el país lo mejor posible, corregir las deficiencias, si hay que hacer algún sacrificio, hacerlo, entregarnos para educar a aquellos que nos siguen, porque tenemos que pensar en el futuro, ya no es en nosotros nada más. Y ese para mí es el nacionalismo, lo que yo llamo el nacionalismo silencioso, pero por actuación, por sentimiento, por amor al país. Bien, gracias, porque has hecho una disertación de un elemento no solo geopolítico, sino de geografía política. Gracias por su atención. El doctor Gabriel Rí y el doctor Julio Castro han traído otra entrega de análisis y síntesis. Hasta el próximo sábado.